Buenas tardes. Buenas tardes, El, licenciado. el día de hoy vamos a tener una entrevista con el señor Jesús Reyes Rojas. Eh, Me voy a permitir presentarlos a todos los asistentes a este canal, La Voz de la Jurisprudencia, de YouTube. Y me voy a permitir presentarlo. Yo no lo hago en razón de que nuestro entrevistado tiene un currículum muy amplio y me gustaría que él nos fuese explicando paulatinamente cuáles han sido sus cargos dentro del sector público y privado, si es que tiene alguna experiencia. Por lo tanto, señor Jesús Rojas Reyes, muy buenas tardes, sea usted Buenas tardes. bienvenido a esta entrevista y le agradezco de antemano la misma. ¿Nos puede contar parte de su currículum, que es vasto, si fuera tan amable? Claro que sí, señor licenciado. En primer lugar, yo estudié la cuestión del algodón en Matamoros, Tamaulipas. Tomé yo un curso como clasificador algodonero en el cual me dieron mi diploma. Eso me ligó al campo, en la cual cuando regresé aquí al Estado de México, que es mi estado, me invitaron a trabajar a la Confederación Nacional Campesina en la Liga de Comunidades Agrarias. Ahí tuve la oportunidad de trabajar un tiempo. Se dio el caso de que la Confederación Nacional Campesina a nivel nacional estaba solicitando 2 jóvenes por estado para prepararlos y al mismo tiempo esos jóvenes regresar a sus estados para capacitar en materia agraria a los jóvenes de esta entidad. Eso me dio oportunidad de terminar el curso y también me dieron mi diploma como procurador de pueblos. En aquel tiempo el dirigente de la CNC, que era el licenciado Alfredo de Bonfil, después de que terminé el curso me invitó a trabajar en la Confederación Nacional Campesina como procurador agrario. Eso me dio oportunidad de recorrer varios estados de la República asesorando y orientando a los campesinos en sus problemas que tenían en cuestión agraria. Ahí estuve durante 4 años. Regresé nuevamente al estado, me incorporé a la Liga de Comunidades Agrarias y tuve la oportunidad de ocupar dentro del comité directivo estatal 4 comités con una duración de 4 años cada uno. Eso me dio una oportunidad y me dio experiencia para seguir orientando a los campesinos. Estando yo aquí en mi estado, todavía me comisionaban de México, de la Confederación, para asesorar a algunos campesinos en la República Mexicana. Así tuve oportunidad de recorrer, sobre todo uno que recuerdo mucho en Oaxaca, una acción que se llama confirmación de bienes comunales. Señor Jesús, ¿en qué año usted ocupa el primer puesto que nos ha comentado como procurador de la defensa de cuestiones agrarias? En el año de 1971 ocupé yo el cargo de jefe de sección de la Confederación Nacional Campesina, atendiendo varios estados de las repúblicas, entre ellos el estado de Oaxaca, estado de Guanajuato y por consiguiente el estado de México. Es decir, usted era empleado federal. Era yo integrante de la Confederación efectivamente a nivel nacional. Muy bien. ¿Recuerda quién era el presidente de la República en aquel entonces? El presidente de la República era el licenciado, acababa de entrar el licenciado Luis Echeverría. Por cierto, que le tocó al líder, en aquel tiempo al líder nacional, destapar lo que era Augusto Gómez Villanueva en 1970. Muy bien. ¿Y su superior jerárquico en aquellos entonces quién era? El secretario de Acción Agraria era el senador por Oaxaca, Diodoro Carrasco Palacios. Muy bien, muy bien. Luego, ¿qué hizo don Jesús después?
Vino aquí al Estado de México a cambiar el comité estatal de la CNC, el profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, que había sido mi maestro allá en México en Historia de la Revolución Mexicana. Y cuando vino me incorporó por primera vez al comité central ejecutivo de la CNC aquí en el Estado. ¿Y cuáles eran sus funciones en ese comité, don Jesús? En ese comité, que el secretario general aquí en el Estado era el profesor Javier Vargas González, me comisionó para asesorar a algunos campesinos que se acercaban a la liga dentro del Estado, asesorarlos en la cuestión agraria. Es decir, en derecho agrario. Derecho agrario, licenciado. Muy bien. Y en aquel entonces, usted, ¿cómo fue aprendiendo el derecho agrario? Tuve la fortuna de que dos maestros de derecho agrario me dieron clases, que fue el licenciado Raúl Lemus García y el licenciado Natalio Vázquez Payares. Entonces ahí me comencé a involucrar teóricamente en la cuestión agraria. Muy bien. Dentro de su actividad agraria, ¿nos puede contar alguna anécdota que sea relevante para su memoria, para sus recuerdos? Claro que sí, licenciado. En 1900, ya después de haber terminado el curso de procurador agrario y que, como le comentaba, me invitaron a estar en la CNC, me mandaron comisionado a una restitución y confirmación de bienes comunales al estado de Oaxaca. En aquel tiempo había un grupo de campesinos que habían traído remotamente antes los españoles para ayudar a evangelizar a los zapotecas. Estos campesinos los habían traído los españoles de allá del Perú, eran quechuas, pero no eran aceptados aquí por los campesinos o los indígenas alrededor. Por eso tenían ellos muchos problemas. Y en 1900, ellos estuvieron luchando para que les confirmaran y restituyeran sus tierras. La cuestión de restitución de bienes comunales es una de las acciones más difíciles en cuestión agraria. En 1971 nada más se había dado una en el estado de Veracruz y a mí me tocó asesorar a los campesinos de Oaxaca en la segunda restitución y confirmación de bienes comunales. Para estos, ellos tenían sus títulos primordiales de 1540. Sus documentos, tuve la suerte de ver, de tener en mi mano esos documentos y estaban firmados por Felipe II, rey de España. Oh, bastante interesante. Y aquí es lo interesante. En aquel entonces, luego, ¿cómo pudiésemos nosotros explicar qué era una restitución? ¿Nos puede amplificar ese término? La restitución de bienes comunales viene porque remotamente de lo que yo tengo conocimiento y lo que me enseñaron mis maestros y algunas personas del curso que tomé yo allá en México en materia agraria, nos decían cómo se vino dando la posesión de las tierras a nuestras gentes. Entonces, en aquel tiempo, en 1500 y tantos, pues de alguna forma ya había una forma de tenencia de la tierra aquí en México, basándose en lo que tradicionalmente se hacía, pero para tener ya derecho y tener una cuestión jurídica legal, los reyes de España les daban a estos pueblos las famosas mercedes reales, que es lo que le digo yo a usted, los documentos que me tocó ver eran las mercedes reales que les dieron los reyes de España a estos campesinos. Desgraciadamente, como era una extensión bastante grande, no podían ellos tomar posesión de toda la superficie. Llegaban algunos vivillos, compraban así malamente un pedazo de tierra, por decir 10 hectáreas,
y se abarcaban 100. Y así vinieron, en este caso de allá de Oaxaca, viniendo, despojaron a esos campesinos. Posteriormente ellos lucharon ya las gentes más para acá, para que se les dieran sus tierras que conforme a los títulos primordiales les pertenecían. Muy bien. Y esto implicaba evidentemente que usted llegara como representante del gobierno federal a quitar la tierra, la posesión indebida y otorgar la posesión debida o legal. Claro que sí. Hay un procedimiento. Los campesinos hacían la solicitud y se mandaban a hacer los trabajos técnicos informativos que se conocían. De ahí se recorría todos los polígonos y se sabía cuánta era la superficie que tenían con base en sus documentos que tenían. Con esos documentos se les confirmaban, pero ya se iba posteriormente, pero no era fácil porque ya había muchos intereses creados. En esta restitución de bienes comunales que le comento de Oaxaca, pues de hecho había dos bandos, unos que querían entregar las tierras y otros que no querían que se entregaran, pero estos bandos eran de gente muy poderosa. En los que querían entregar las tierras conforme a los documentos y el trámite que se había dado, era el presidente de la República, que era Luis Echeverría, el líder de la CNC, que en aquel tiempo ya era Alfredo B. Bonfil. Esto que le hablo es de 1972. Y por el otro lado estaba el gobernador, que de alguna forma apoyaba a los terratenientes de allá de Oaxaca, que eran los que estaban en posesión de las tierras. El gobernador, otro grupo político que los defendía eran los Vázquez Colmenares, y por consiguiente el abogado que tenían ellos. Muy interesante. Y bueno, y cuando usted hacía esta restitución o esta restitución que nos refiere, ¿hubo algún conato de violencia? Hubo, y fuerte, licenciado. ¿Nos puedes abundar en ese tiempo, pues yo llegué asesorando a los campesinos para que les entregaran las tierras, pero los que tenían que entregar las tierras era la Secretaría de la Reforma Agraria. Ellos eran los que hacían los trabajos, pero como había oposición, hubo enfrentamientos. En ese tiempo que estuve yo allá, hubo pues hasta cierto punto zafarranchos, en la cual, estando yo presente, me mataron a mí 7 campesinos, y yo me los quise traer a esos campesinos, claro, orientado y asesorado por mi jefe inmediato, que era Teodoro Carrasco. Entonces, para eso secuestré yo 3 camiones de los que van para Matías Romero, los llené de campesinos y me los traje acá. Llegando a Los Pinos, estando en Los Pinos, que era el presidente Echeverría, pues no me iban a recibir así, sino que de ahí se comunicaron a la CNC, porque les dije que yo era gente de la CNC, y de ahí me ordenaron que me llevara a los campesinos para la CNC. Pero para entonces, después de ese enfrentamiento, cuando llegué yo aquí, regresé, pero ya con el ejército, para que se les entregaran las tierras a estos campesinos, que no eran pocas hectáreas, eran 49,000 hectáreas, aunque ya ahí se había creado ejidos y había, malamente, pero se habían reconocido algunas pequeñas propiedades. Ok, y cuando llega el ejército a hacer la restitución, ¿sí se logró la misma? Es decir, ¿sí fue eficaz? Se ejecutó la resolución. Sí, se dio cumplimiento entonces a la restitución. Sí, se dio cumplimiento a la resolución presidencial. Para esto, para que suceda todo esto, digo, se hacen los trabajos técnicos informativos, se hace un plano de ejecución, y se ordena entregarle a los tierras físicamente a los campesinos. Ese es más o menos el procedimiento que se sigue, pero como estas tierras habían sido despojadas por sus abuelos, de los que estaban en posesión, pues no fue fácil que se les dejaran las tierras así fácilmente. Okay. Bueno, vamos a dejar por un momento esta entrevista
en razón de el tiempo que se nos ha fenecido.